Hay algo que comparten las tres historias que les voy a contar. No son leyendas urbanas, no son inventos en las redes sociales. Ocurrieron en la Argentina, son reales, en barrios que conocen, en ciudades que existen. Y las tres tienen algo en común. La próxima vez que escuches un rasguño en tu ventana a medianoche, recordás que en 1984 el Gran Buenos Aires no dormía. Y me incluyo. Miles de vecinos salían a los techos con palos y cadenas porque estaban convencidos de que algo no humano los acechaba. Una sombra de casi 2 metros que saltaba entre medianeras con garras de acero o ganchos de carnicero. Agosto de 1984. Argentina estaba respirando democracia, pero en Bransen se respiraba miedo. Todo comenzó con denuncias aisladas, maullidos que sonaban a gritos humanos y marcas de garras en las puertas de madera. El 3 de agosto, el mito cobró forma física. Una mujer denunció que un hombre vestido totalmente de negro, con una máscara de peluche y movimientos felinos, entró por su ventana. El diario Crónica hizo lo suyo, y el titular explotó en los kioscos de todo el país. De pronto, el hombre gato ya no era un problema de un pueblo, era una amenaza nacional. El fenómeno se movió más rápido que el tren. En semanas, las denuncias llovían desde Bursaco, Adrogué y Monte Grande. Acá es donde la historia se vuelve un poco oscura. Se desató una psicosis colectiva. Los hombres de los barrios armaban guardias nocturnas. Si eras alto, vestías de oscuro y caminabas por una calle mal iluminada en Lanús o en Lomas, corrías real peligro a manos de una patota de vecinos. La gente juraba verlos saltar muros de 3 metros sin esfuerzo. Se decía que usaba resortes en las botas y guantes con ganchos de carnicero, como les conté antes. Eso fue lo que a mí más me quedó grabado. Yo soy de la zona sur. La policía estaba desbordada por denuncias que muchas veces no eran más que una sombra o gatos reales, qué sé yo. Todo amplificaba el terror. Fue un verano terrible. Me acuerdo literal el miedo que teníamos. ¿Quién era? Las teorías eran de todo tipo. La más famosa hablaba de una secta brasileña de capoeira cuyos iniciados debían atacar a 7 personas y escapar sin ser vistos para graduarse. Otros más escépticos decían que era una cortina de humo política para tapar la crisis económica. Pero al vecino que escuchaba el ruido en las chapas a las 3 de la mañana, la política no le importaba. El miedo era real, era literal. E incluso se decía que las balas no le hacían nada, que tenía un traje de amianto o metal debajo de la ropa negra. En fin, el 30 de diciembre de 1984, el Diario Popular lanzó la bomba. El hombre gato había muerto en un tiroteo en Ezeiza. Dijeron que era un ciudadano brasileño y que el enfrentamiento duró 45 minutos. Curiosamente, nunca apareció una foto del cuerpo. Nunca hubo un nombre oficial en los registros judiciales. En el Museo Policial de La Plata quedaron por años unas púas metálicas como única prueba de su existencia. Lo cierto es que la historia nunca se cerró del todo. Los archivos son difusos. Los testigos hoy peinan más que canas, diría. Pero todos coinciden en algo. El miedo era tan real como los rasguños en la puerta. Pero el conurbano ya venía acumulando sombras mucho antes de los años 80. Año 1972. San Isidro. Un oasis de calles arboladas, mansiones silenciosas y una prosperidad que parecía ajena a la creciente agitación política del país. Pero abajo de esa superficie de calma, un miedo primitivo comenzó a deslizarse por las paradas de colectivos. No era el miedo a la violencia política, que ya se respiraba en otras partes. Era algo más íntimo, más oscuro. Las mujeres jóvenes, especialmente las rubias, empezaron a mirar por encima del hombro mientras esperaban el transporte. Se hablaba en susurros de una sombra que atacaba por la espalda. Un predador que dejaría un rastro de 5 víctimas en tan solo un año. La policía y la prensa le dieron un nombre que parece sacado de una pesadilla. Lo llamaron el caníbal de San Isidro. El miedo se materializó de la forma más brutal en la madrugada del 23 de noviembre de 1972. La víctima fue Diana Goldstein, estudiante de periodismo, 23 años. Fue encontrada por un canillita entre rosales y cipreses, en la calle Emilio Fress, al 1300, en Martínez. Su ropa estaba destrozada. La escena superaba todo lo conocido hasta entonces. El encargado de la autopsia fue Osvaldo Raffo, quien se convertiría en una leyenda de la criminología argentina. Lo que encontró sellaría para siempre el apodo del asesino. Diana no solo había sido violada y estrangulada. Su asesino le había arrancado partes de su cuerpo a mordiscos.
Las marcas eran de una brutalidad animal. El perfil que manejaban los investigadores era el de un hombre fuerte, en excelente estado físico, que trabajaba en un oficio rudo y salía tarde, porque los ataques siempre ocurrían después de las 11 de la noche. La marca de los dientes era la pista más sólida. A partir de ellas, lograron perfeccionar un molde de la dentadura del asesino y descartaron a 24 sospechosos. Pero el culpable seguía siendo un fantasma. La única descripción provino de una de las pocas chicas que logró escapar. Un hombre de nariz aguileña, mirada extraviada y peinado hacia atrás, dijo. Demasiado vago. La sombra se les escurría entre los dedos. Y entonces, ese mismo noviembre de 1972, la historia argentina dio un vuelco que lo cambiaría todo. Tras 17 años de exilio, el general Perón regresaba al país. La conmoción política fue absoluta. Las rotativas, la atención pública y las fuerzas de seguridad volcaron todo su foco hacia Ezeiza y el futuro incierto de la nación. El caso del caníbal fue simplemente barrido de los titulares, ahogado por el peso arrollador de la historia. Y así quedó, olvidado. Hoy, más de medio siglo después, el misterio permanece. Los especialistas saben que los asesinos seriales solo dejan de matar cuando mueren. Quizás fue abatido en otro hecho y nunca fue identificado. Quizás simplemente volvió a ser un vecino anónimo, alguien que siguió viviendo entre la gente. El verdadero caníbal de San Isidro nunca tuvo rostro, ni tuvo condena. Solo dejó un rastro de terror y una pregunta que todavía resuena en las calles más tranquilas de la zona norte. Pero si el caníbal es un rostro oculto por la vorágine política de los años 70, existen otros nombres que el tiempo no solo ocultó, sino que borró casi por completo. En esta historia no hay garras, no hay mordidas, no hay escenas que la mente no pueda borrar. Solo un vacío absoluto. Y a veces, ese vacío es la forma más cruel del horror. Gilberta Pereira tenía 23 años en el verano de 1969. El 23 de enero de aquel año salió de la pensión donde vivía en la calle O'Higgins al 300 en Bahía Blanca. Su destino aparente era encontrarse con una amiga. Fue vista por última vez alrededor de las 9 de la noche en la esquina de O'Higgins y Brown. Después de ese momento, el rastro de Gilberta se pierde. Se disuelve en el tiempo como si nunca hubiera estado ahí. La investigación policial debió seguir su curso. Se rastrearon sus pasos, se interrogó a conocidos, surgió alguna pista vaga, un supuesto viaje a Mar del Plata, que algunas fuentes mencionan de manera fragmentaria, pero ninguna arrojó luz definitiva. La certeza era una sola: Gilberta no regresó. Se barajaron las hipótesis de siempre: una fuga voluntaria, opción que la familia raramente acepta, un posible secuestro silenciado o un crimen cuyos rastros fueron borrados con una eficacia aterradora. El manto de olvido que cubre hoy la historia de Gilberta hace que las respuestas sean aún más difíciles de alcanzar. Su expediente, si es que todavía existe en algún archivo polvoriento, es el testimonio de las muchas desapariciones que quedan sin resolver. Historias que se convierten en dolor privado, en un misterio que la comunidad apenas recuerda. Más de medio siglo nos separa de aquella noche de verano en Bahía Blanca, y Gilberta sigue siendo una pregunta flotando en el aire. Al principio de este video te dije que las 3 historias tenían algo en común, y lamentablemente sí, tienen algo en común. Ninguna se cerró. El hombre gato murió en un tiroteo que nadie pudo confirmar. No hay cuerpo, no hay nombre, no hay expediente. El caníbal de San Isidro mató al menos 5 veces y desapareció entre las grietas de una Argentina que en ese momento tenía cosas más urgentes en que pensar. Y Gilberta Pereira salió a encontrarse con una amiga una noche de enero de 1969 y nunca más volvió. Sin explicación, sin cierre, sin justicia. 3 historias, 3 décadas distintas, 3 rincones diferentes de este país. Y la misma conclusión en las 3. Nadie sabe qué pasó realmente. Eso es lo que las hace que sigan vivas, porque una historia sin final no termina, solo espera. Nos vemos en el próximo eco. Beso.